Digan conmigo, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a recibir de ti. Eso es tan importante, de que nosotros estemos dispuestos a recibir al Señor. Y que no vengamos al Señor con las manos cerradas, el corazón cerrado, y esperar que Él nos vaya a dar lo que tiene preparado para nosotros. Es el momento de abrir el corazón, ¿no? Lo que el Señor desea es un corazón humilde y contrito. Le gusta eso porque a ese corazón le puede dar lo que tiene, ¿verdad? ¿Cuántos queremos lo que el Señor quiere darnos? La verdad, yo no sé lo que me quiere dar, pero yo creo que lo que me quiere dar ha de ser buenísimo. Amén. Mira, no sé si han visto a la gente cuando alguien está regalando algo gratis, se junta la gente, ¿no? Y uno llega y dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Es que están regalando cosas gratis. ¿Y qué están regalando? No sé, pero es gratis. ¿Sabe qué? Así es la gracia de Dios. Él tiene algo aquí y no tienen que pagar por ello. Cristo pagó todo. Lo único que se requiere es un corazón abierto, ¿no? Y no ponerle a Él límites. No ponerle límites. Porque cuando venimos a un lugar así, a la iglesia, quizá especialmente los que nunca han estado en esta iglesia o una iglesia parecida a esta, yo lo sé porque así me pasaba a mí. Voy a un lugar así y ya tengo muchos pensamientos aquí rodeando mi mente, y como muchas como barreras, ¿no? O prejuicios, yo creo que eso es la palabra, prejuicios. Antes, juicio, juzgar. He juzgado antes. Y ese prejuicio me limita a mí ver claramente lo que está sucediendo. Entonces todo lo que sucede pasa por ese prejuicio, y al pasar por ese prejuicio, como si fuera un vidrio, pasa por ese vidrio y se enchueca, sale al otro lado y es diferente. Entonces, para que usted reciba del Señor, no de mí, sino que del Señor, en este momento, una palabra de Él que puede cambiar su vida, requiere en este momento que nosotros dejamos los prejuicios a un lado y simplemente decir, Señor, no quiero religión. Aquí no queremos ofrecer religión, porque Cristo no ofreció religión. Ofreció Él una relación íntima con Él, gratis. Entonces eso es lo que deseo en este momento. No había planeado decir esto, no tiene nada que ver con el sermón en sí, pero sentí en mi corazón decírselo a usted eso hoy, ¿no? Y hay varias personas aquí nuevas, pero ¿saben qué? Yo sé algo muy personal de cada uno de ustedes. Aún las personas que no conozco, sé algo personal de usted. Que cada uno de nosotros queremos ser mejor. Usted que no conozco quiere ser mejor, ¿verdad que sí? Ser mejor padre, madre, hijo, maestro, o lo que haga, hermano, hermana, lo que sea. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros queremos ser mejores. Y decimos en nuestra iglesia llegar a mejor. Queremos llegar a mejor, un destino que es un poco más adelante de donde estamos nosotros. Y una manera, nosotros hablamos de que una manera de llegar a mejor es tenemos que dejar los odres viejos atrás. Pedro, que está aquí, predicó una poderosa palabra, amén. Un aplauso al Señor por esa palabra. Wow, hasta la fecha seguimos hablando de eso. No, ya la gente va a decir, ¿de qué están hablando odres? ¿Qué son los odres? ¿No?
Pero los que estuvimos aquí entendemos lo que son los odres. Y son las cosas del pasado. Quizá formas de pensar, formas de hacer las cosas de la manera que nos acostumbrábamos a hacerlas. Y eso a veces nos impide recibir lo nuevo. Y si quiero llegar a mejor, ese mejor va a ser algo nuevo. Y tengo que estar dispuesto a dejar las cosas atrás de esos odres. Y hablamos el domingo pasado, sé que si yo quiero llegar a mejor, lo primero es que necesito llegar a lo mejor, que es Jesús. ¿No? Y nosotros a través de la mujer samaritana, nosotros entendimos, mira, si queremos llegar a mejor, tenemos que llegar a Jesús, porque Él nos quiere dar el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo que habite en nosotros. Que dependamos de Él como esa mujer dependiera de esa agua y tenía que ir con su cántaro al pozo. No, necesitamos depender de Él de esa manera. Y lo que Él da satisface. Amén. Lo que Él da sacía la sed eterna que tenemos. Como cantamos hoy, no, Señor, mi alma anhela a ti. Mi alma. Entonces, para llegar a mejor necesitamos llegar a Jesús. Jesús siempre hace las cosas mejor. Y eso es el trabajo de Él. Por eso le llaman redentor. Un redentor redime. Redime, toma lo que es viejo, lo que es desechado, que nadie lo quiere, y lo tira como el carro de Gerson. Nadie lo quiere. Pero imagínate, Gerson, si fueras a Rudolph, el de la grúa, para ver a tu carro por última vez, ese carro, y llegaras y fuera nuevo. Eso es lo que hace Jesús con una vida. ¿Ven? Pero hay una cosa que si yo tuviera, aparte de Jesús, llegar a Jesús, si algo que podríamos hacer nosotros que nos llevaría mejor, hay una cosa que daría más resultados que cualquier otra cosa, que yo invertiría mi tiempo y mi esfuerzo en esto para llegar a mejor. Y eso es clave. Y para algunos aquí que no saben y algunos que sí saben, esto es la clave y puede cambiar su vida. Si nosotros queremos llegar a mejor, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar diferente. Si quieres llegar a mejor, piensa mejor. Y eso es el título del sermón hoy. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mente, el corazón es lo mismo en hebreo. Cuando hablaban del corazón y la mente en el Antiguo Testamento, hablaban de lo mismo. Es el centro de nuestra vida. Gobierna todo lo que hacemos y lo que decimos. La mente es el centro de manejo de todo. Entonces, por supuesto, si nosotros queremos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿De acuerdo? No tiene que ser científico para saber eso. Para que levante usted su pierna, su cerebro tiene que decírselo. ¿Verdad? Es el control. La mente es poderosa. Que digan conmigo, la mente es poderosa. Tan poderosa que la mente puede convencer al cuerpo que está bien. ¿Han escuchado del efecto placebo? ¿Nunca? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Qué? El efecto placebo es... Lo voy a decir de esta manera, de que cuando se le da una persona que está enferma, tiene síntomas, y se le da una pastilla, pero esa pastilla es de azúcar, o sea, no tiene la capacidad de sanar a la persona, pero después de tomar la pastilla, la persona mejora. No quiere decir que se sane, pero mejora.
Se le pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Me siento mejor. Y por esa realidad del efecto placebo, cuando están probando una nueva medicina, tienen que hacer dos grupos de estudios. A un grupo, bueno, los dos grupos están enfermos de lo mismo. A un grupo se le da la medicina que están probando para saber si está bien, si funciona. ¿Y qué creen que se les da al otro grupo? Una pastilla de azúcar, no sé qué, un chucho. Así se llaman chuchos, chuchitos. Algunos están diciendo, el pastor se fue. No. Bueno, una pastilla. Y luego se comprueban, se comparan los resultados. Cuando se le pregunta al grupo de la medicina real, ¿cuántos de ustedes han mejorado un porcentaje? Y luego ven al otro grupo. Si el porcentaje es casi parecida, entonces es posible que la medicina buena no funciona. O sea, tienen que esforzarse a hacer dos grupos como para engañar a un grupo, para saber que el efecto placebo no está funcionando en el grupo que está recibiendo la medicina real. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la mente es poderosa. La semana pasada estaba yo teniendo problemas con el cuello. Y se me estaba dando dolores de la cabeza. Me desperté en la madrugada con un dolor de la cabeza. Y yo entre sueño y despierto, se me vino a la mente, ok, voy a pensar en algo diferente. Y lo que dije, no les estoy mintiendo, lo que dije, nada más repetía la palabra Jesús, el nombre de Jesús. Empecé a decir Jesús. Jesús. Y se me fue el dolor. Porque la mente es poderosa. Yo sé lo que estaba pasando en mí. Estaba yo pensando en cosas que no debía estar pensando, en preocupaciones. Pero tuve que cambiar mi manera de pensar para que ese afecto en mi cuerpo se desapareciera. La mente es poderosa. En Romanos 12:2, uno de mis pasajes favoritos, dice, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su... ¿Qué está diciendo? Si quieres cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar tu forma de pensar. La mente tiene que ser renovada. Hay que dejar los odres viejos de pensar para pensar nuevo. No. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, no queremos nada más cambiar la forma de pensar para saber lo que es la voluntad de Dios y decir, qué bueno, ya sé lo que es la voluntad de Dios, ya me voy. No, es para que nosotros sepamos lo que es correcto para vivirlo. Así vamos a llegar a mejor. Porque la voluntad de Dios es mejor que la mía. La voluntad de Dios es perfecta, la mía es imperfecta. Entonces tengo que cambiar mi forma de... Mi mente tiene que ser renovada. Mi mente tiene que ser renovada porque la realidad es que mi mente no está bien. No pienso bien. No pienso... Hay alguien aquí tan atrevido a decir, no, pues yo pienso perfectamente bien. Bueno, en eso se comprueba que no piensa bien. Porque están negando la realidad. Después del servicio lo llevamos a consultas con psicólogo. Yo creo que en la soledad de nuestra vida podemos ser honestos, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Hay veces que no pienso bien. Esa es la realidad. ¿Y por qué no lo pensamos bien? Porque nos alejamos de Dios. Porque nosotros queremos pensar como quisiéramos. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Apunta eso, Proverbios 23:7 es un pasaje
buenísimo. ¿Qué significa? Pues como piensa dentro de usted, así es. Usted es la suma de sus pensamientos. No hay un Michael Jordan aparte de lo que hay entre estas orejas. Eso soy. Porque cuando dejo de pensar, dejo de existir. Cuando dejo de pensar, razonar, ya no soy yo. Entonces, como yo pienso, así soy. Wow. Entonces, mi forma de pensar es sumamente importante. Si cambio mi manera de pensar, cambio todo. Si pienso diferente, si pienso mejor, voy a ser mejor. Y Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón o su mente saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. En otras palabras, lo que está aquí sale por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Porque manda mi mente y mi corazón. Entonces, si quiero hablar mejor, no tengo que tomar clases de hablar mejor. Lo que tiene que suceder es que tengo que tener mi mente renovada, cambiada, pensando mejor. ¿De acuerdo? ¿Ya los perdí o no? Ok, qué bueno. Mira, escuchen esto. Los pensamientos más fuertes son el timón de nuestras vidas. Piensan en eso. Los pensamientos más fuertes son el timón de nuestras vidas. Y eso es un timón. También en los aviones hay timones, Luis, hay timones también en los aviones. El timón da dirección al vehículo, al barco, al avión. Los pensamientos más fuertes dan dirección a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son sus pensamientos más fuertes? ¿Cuáles son sus creencias y convicciones más fuertes? ¿En qué está pensando la mayoría de su tiempo? Esos pensamientos probablemente están dirigiendo su vida. Y está bien si los pensamientos están bien conforme a la voluntad de Dios. Si no, entonces trate, que esfuércese, que se esfuerce. Ese barco no va a tomar otro rumbo hasta que ese timón cambie. Que esos pensamientos cambien. Llegar a mejor, piensa mejor. Que digan conmigo, para llegar a mejor, tengo que pensar mejor. Dile a la persona a tu lado, ya piensa mejor. Dile, si no lo conoce, mejor no le diga nada. Dile, el pastor está loco, mira, vamos a hacerlo no nada más para darle la corriente, darle el avión, como decíamos en el DF. No me des el avión, decíamos. ¿Cómo podemos pensar mejor para ser mejor? 3 cosas. Número 1, y ahí están sus notas: destruye las mentiras fortificadas. Destruye las mentiras fortificadas. Número 2, toma cautivo todo pensamiento. Toma cautivo todo pensamiento. Número 3, deja pasar la verdad. Deja pasar la verdad. Proverbios 4:3, uno de mis favoritos. Si no has memorizado un pasaje, memoriza esto. ¿Por qué? Porque dice, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Para mí dice prioridad. Me grita prioridad. Por sobre todas las cosas. Todo. ¿A poco esto? Y cuidar a mis hijos. Sí. ¿Y a poco sobre el amor a mi esposa? Sí. ¿Saben por qué? Porque tengo, cuidar tu corazón, porque de él mana la vida. Porque si no estoy cuidando mi mente, mi corazón,
Aunque yo intente amar a mi esposa, no lo voy a hacer como debo de hacer, porque estoy pensando mal. Sobre todas las cosas cuida el corazón, porque de él mana la vida. ¿Captan que esto es una prioridad? Y han dicho no sé cuántos pensamientos e ideas busqué por todo el internet y estaban confundidos todos los expertos. Pues sí, ¿quién va a saber cuántos pensamientos uno va a tener en un día? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Ya tuviste pensamiento? Sí, ok, uno. Dicen como entre 30,000 y 60,000 pensamientos en un solo día. Wow. Cuida a tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando en inglés dice guard, cuando yo pienso en guard, cuidar, luego me pongo a pensar en un soldado, en la guerra, ¿no? Cuando esos soldados, hay una foto ahí, cuando hay la base, el campamento o sede o cuartel general del ejército, ¿verdad? Cuando se establecen ahí, dicen luego lo primero es póngase guardia para que nadie entre, ¿no? Y se arman ellos, se ponen esos bloques de cemento para que no sea fácil para entrar, porque entrando ahí en la base, entrando ahí en el sede, el cuartel, si el enemigo invade, penetra adentro, mata a todos. Especialmente el que manda adentro, si hay un capitán, un general adentro, lo matan y se acabó. Entonces ponen una guardia ahí para cuidar con diligencia. Y nosotros tenemos que pensar así como de guerra, porque ¿cuántos saben que estamos en una guerra? Pero nuestra guerra, como leyó Marta hoy, no estamos en no hablamos de una guerra física de este mundo, sino que una guerra espiritual. Pero es guerra. Entonces tenemos que pensar de esa manera cuando estamos pensando en cuidar a nuestro corazón, porque el corazón, ahí está todo, y tenemos que cuidar y guardarlo, que no entre nada que no sea de Dios. Hay que cuidarla. Tenemos armas divinas y poderosas. El Señor no nos da la responsabilidad de guerrear y cuidar a nuestro corazón y darnos una pistola de agua. Ahí ten, mijo. Ahí ten ahí. Que se ahogue el enemigo. No, nos da armas poderosas. Que digan conmigo, yo tengo armas poderosas. Así que el Señor no nos manda a hacer un trabajo sin equiparnos. Nos ha dado armas poderosas. Como dice aquí, nosotros, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. Que digan poder divino, para derribar fortalezas. Si tiene pluma y tiene su Biblia abierta, subraya fortalezas. Versículo 5: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar, dice el apóstol Pablo a los Corintios, con la completa obediencia de ustedes. Para llegar a mejor tenemos que pensar mejor, y para pensar mejor tenemos que destruir las mentiras fortificadas. Destruye las mentiras fortificadas. Díselo a la persona a tu lado: destruye las mentiras fortificadas. Ya deja de ser mentiroso. Si no conoces a la persona, no recomiendo que se lo diga.
Destruye la mentira. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruir, bajar fortalezas. Las fortalezas en el contexto de guerra es simplemente una posición militar fortificada. ¿Sí? El enemigo invade al territorio, el terreno, y lo que quiere hacer es establecer una fortaleza ahí para no volver atrás, y de ahí pueden alcanzar otros terrenos. O sea, de ahí puede lanzar, desplegar otros soldados y armas y recursos. Entonces se establece una fortaleza, una posición militar fortificada, ¿no? Fuerte. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice estas armas que tenemos nosotros son para derribar, destruir fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas en nuestra vida? Las fortalezas en nuestra vida son las mentiras fortificadas en nuestra vida, que sobre el tiempo una mentira se construye, se fortifica, ¿no? Si, por ejemplo, si yo fuera guardia, ¿no? Aquí está el cuartel, aquí está la base, it's the base, this is our headquarters right there. Y yo estoy a la guardia, aquí está la puerta, la reja, la entrada. No, y se deja el enemigo entrar, ¿no? Me estoy echando un sueño y entra. Y entra ahí y se establece. Pero no solamente él, entra otro. Pero es el mismo enemigo, es la misma cosa. Y ya con más se fortalecen. Y una vez que están ahí, son difíciles quitar y influyen todo en la vida. Tanto que pensamos que es parte del mismo cuartel. Pasamos por ahí, ¿qué huele? O sea, mira. Y empieza a mandarnos a nosotros, tráeme una hamburguesa con queso. Oh, ok, ahorita te lo traigo. Empieza a influirnos y mandar una mentira fortificada sobre el tiempo, ¿no? Y puede entrar por muchas maneras, ¿no? Puede entrar por palabras. Alguien nos dijo algo, pero siempre lo que he descubierto es que ese enemigo, el primero que entra, y a veces los demás también, pero definitivamente el primer pensamiento, ¿no? La primera idea entra a través de un impacto fuerte. Quizá un acontecimiento fuerte en nuestra vida que nos deja implantado, ¿no? Impactado. Puede ser a través de alguien, ¿no? que tiene una influencia grande en nuestra vida y empieza y entra a través de esa persona. Quizá esa persona hizo algo a nosotros, un impacto fuerte. O quizá entra porque esa persona se encargaba de cuidar a tu corazón. ¿De quién estoy hablando? De los niños. De los niños. Ellos no saben cuidar a su corazón. Son libros abiertos. Le doy un dulce. Estamos hablando estuve hablando con Samuel Galdames, el pastor de Turlock, ayer. Y él reparte dulces. Y luego le dije, ay, qué bonito detalle. Y ¿saben lo que me dice? El pastor me dice, y yo les doy a los niños dulces. Ya con eso se crea confianza. Ahora se puede manipular. Él es un buen pastor. No estoy hablando no hay gente que hace cosas así para ganarse la confianza de los niños, para abusarlos. Pero es cierto, un niño
pues si le das un dulce, pues te va a seguir como una colita por donde quiere que vayas. ¿No? Los niños son abiertos. ¿Quién cuida su corazón? Por eso cuando miramos a un niño abusado nos duele más, porque decimos, ¿quién defiende a ese niño? ¿Quién defiende a esa adolescente? Cuando le cae la voz, ¿quién habla por ese niño? Por eso nos da tanto coraje. Y la Biblia es muy claro sobre ese tema. Hay que defender de los que no se pueden defender, y uno de ellos son los huérfanos. Entonces, alguien que le tocaba cuidar a ese niño al corazón, no lo cuidó. No lo cuidó. Y entró alguien y plantó una mentira que fue impactante. Y luego entró algo parecido. Otra persona hizo otra cosa, quizás no tan fuerte como ese, o igual. Y se va construyendo esa fortaleza en su vida. Alguien que ha sido abusado de niño, abusada de niña. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Saben lo que estoy diciendo. Que hasta la fecha son adultos y todavía esa fortaleza sigue en su vida. Y quiero decirles de todo mi corazón, el Señor estuvo ahí, aunque no creas, y le dolió al corazón cuando eso sucedió. Pero por su gracia Él está presente aquí hoy para derribar esa fortaleza en su vida. Ya no tiene que vivir con esa fortaleza en su vida. Él vino a liberar a los cautivos. Amén. Dáselo fuerte si es para Él. Gracias, Señor. Y de grande quizá tienen dificultades con ciertas personas, porque es como un estímulo, como un switch. Cuando estás con ciertas personas, quizá hombres, quizá mujeres, no sé, en ciertas situaciones algo dentro de ti se prende y sientes el efecto de esa fortaleza. En lugar de hacer lo que tú quieres hacer, empieza a mandarte. Empiezas a sentir cosas que no quieres sentir. Pero dices, yo no sé qué hacer con estos sentimientos, me están dominando. Pero los sentimientos son resultado de un pensamiento ya plantado. Y aunque luche con los sentimientos, no sucede. Lo que va a suceder es que vas a buscar la manera de aplacar los sentimientos. Otra cosa para aliviarte de esos sentimientos. Y ya empezamos a hablar de un montón de cosas como adicciones, que comportamiento disfuncional. Algunos de nosotros nos hacemos concha. Si me explico, hacernos concha. ¡Pum! Como caracol. Adentro voy, ¿no? Cuando nosotros fuimos a la costa, Emily y yo anduvimos ahí en la playa entre las piedras, como, me encanta hacer eso, como un niño, ¿no? Y mira, wow, mírala. Y encontramos esos hermit crabs, right? Esos congrejos, ¿no? Cangrejos chiquitos, y ahí andan, pero en el momento que hay peligro, ¡pum!, se meten adentro. Y a veces eso es el efecto de una fortaleza. ¡Pum! Y no podemos ser quien Dios nos ha creado ser. Pero el Señor nos ha dado armas poderosas para derribar esas fortalezas, pero tenemos que llegar a la raíz. Tenemos que llegar a esa primera mentira
que se plantó en nosotros y fue fortificada, encontrarla, no para decir, ay, qué pobrecito, ya sé porque estoy como estoy, sino que para con una arma de la verdad, la palabra de Dios, decir, eso no es la verdad, eso es una mentira. La luz de la verdad de Jesucristo expone esa mentira y soy libre en el nombre de Cristo. Yo no acepto eso. Yo no acepto eso. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay otra manera de librarse de una mentira, sino que con la verdad. Con la verdad. Y lo bueno es que Dios ofrece la verdad. No el vecino o la vecina, la comadre o el compadre o el compañero en el trabajo. Dios ofrece la verdad que te libera. Y podemos contar con esa verdad. Que no es, hablando de odres viejos, no es un remedio que me daba mi mamá, como compartió Pedro del pescado. ¿Por qué lo haces así? Cortar la cabeza y pues así siempre se ha hecho. Y a veces nosotros estamos dando consejos o siguiendo consejos que no tienen base en la verdad, sino nada más en la historia. Pero Dios nos ofrece la verdad, la verdad. ¿Cuál es el comportamiento que quieres mejorar, pero no has podido hacerlo? Híjole, ahorita, si tuviéramos 2 horas, yo les contaría esas cosas. No tengo que pensar mucho. Y me imagino ustedes tampoco. El comportamiento que dices, he intentado, pero no puedo. Lo que pasa es que estamos tratando de derribar algo desde arriba para abajo en lugar de desde abajo para arriba. Porque la clave es, una vez que se quita el fundamento, todo se cae. Pero si tú quieres hacerlo ladrillo por ladrillo, adelante. No. A la raíz. Pero ¿qué creen? Que el enemigo no quiere que llegues a eso. Hará todo lo posible para ocultarlo. Hasta con vergüenza, pena, condenación. Y mantenerte, y mira, quédate ahí. No digas a nadie, tú lo puedes solo. Y nos mantiene ahí en la oscuridad. Ahí es donde Él obra. ¿Cuál es ese comportamiento? ¿Cuáles son los pensamientos fuertes que están produciendo ese comportamiento en tu vida? Retrásalo. Simplemente, ok, es este comportamiento. Siempre hago eso. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de eso? Ustedes que saben, que me conocen, saben que me gustan los rosales. Ahí me distraigo y wow. Y mi esposa también le gusta. No está aquí, entonces puedo decir eso. Ella le encantan los rosales y cada rato está podando una rama. Bueno, yo podo, ella no poda. Yo podo, pero sale de la casa, ¿no? Cuando sabe que estoy podando los rosales, sale y me dice, hey, Michael, hey, save one of those for me, okay? We can put it in water and then we can have another one. Ok. Entonces nosotros plantamos de un rosal como 6 rosales ahí atrás, pegada a la cerca. Pues está bien y están creciendo, qué bueno. Pero ahí pegada a la cerca es pura grama, zacate, esa zacate que anda por todos lados. Se enreda esas gramas dentro de las raíces, empieza a ahogar mi pobre rosalito. Entonces
nosotros decidimos quitarlos, ponerlos en macetas y luego preparar bien la tierra, eliminar la grama y replantar, trasplantar esos rosales. Yo tenía que quitar todos esos rosales. Y la grama, cuando está bien crecida, es como a veces cemento con las pobres palas que yo tengo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue de que yo tenía que, yo no puedo decir, está bien, la grama estaba enredada en las raíces. Yo no podía por conciencia replantar las chicas, no pude hacerlo. ¿Me entiende? Ok, gracias. Entonces, replantarlas con la... Entonces, ¿qué hice? Me senté en el zacate con cada uno y para encontrar la raíz tenía que seguir la grama. Porque es muy fácil agarrar la grama y hacer esto. Qué fácil. Pero la raíz quedó. Y al rato voy a tener que volver a hacerlo. Entonces seguí a las ramas así, para quitarla. Wow, esa obra el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Desenredar esas mentiras que se han enredado en las raíces de nuestra mente y nuestro corazón, para librarnos, para que podamos producir esas rosas hermosas, Marianne. ¿Verdad que sí? Para que nosotros florezcamos, para que la gente venga a nuestro jardín de rosal y huele a Dios, huele a libertad. Seguir la grama en su vida, el comportamiento, encontrar la mental, encontrar la verdad para liberarte. Ay, ay, ay. Toma todo pensamiento. Toma todo, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Toma cautivo todo pensamiento. Mira, en el ejército, cuando hay guardia y viene alguien y se acerca a la puerta, ¿qué hacen? Pásale. No. Y no nada más con las manos, con un rifle así de Arnold Schwarzenegger, Terminator. Y a veces con un tanque atrás, ¿no? Apuntado a tu cabeza. Sí, me voy a parar. ¿No? Y para y revise. ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿De dónde? Quiero ver credenciales de identificación. A ver si tiene algún asunto adentro, si usted pertenece a este lugar, si viene a traer algo bueno para nosotros aquí. Si no, hasta ahí, basta. ¿Sí? Así son los pensamientos de nosotros, pero les damos rienda suelta, ¿no? Y andan por todos lados. Sobre todas las cosas, cuida a su corazón, porque de él mana la vida. No dejar esos pensamientos pasar. ¿Verdad que sí? Ay, ay, ay. Hoy no sé cuántas veces estuve yo ahí diciendo, para. Nosotros pensamos, cuando pensamos que pues no tenemos control de los pensamientos. Decimos a nosotros, al general, a nuestra mente, a Dios, cuando entra un pensamiento y decimos, pues no, ni modo, no pude hacer nada, así pienso. No dice eso de la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino que de poder, amor y dominio propio. Eso es otra mentira del enemigo. A lo mejor eso es fortaleza en su vida. Usted cree que es producto o víctima de las circunstancias. No. Es que me hizo pensar, es que me provocó sentir. No. Usted dejó que pasara por la puerta, entrara en su mente.
quizá para algunos hoy esto es un nuevo concepto. Es simplemente empezar a estar conscientes de lo que estamos pensando. Y pararlo. Ya. Eso es lo que quiere decir tomar cautivo. Eso es lo que significa cuando hay un pensamiento. Voy a usar Joey para que vean. Joey es un pensamiento. Y no es un pensamiento bueno. Entonces la Biblia lo que significa literalmente es este pensamiento. Lo tomo cautivo y digo, siéntate. Ay, qué rico se sintió. ¿Quién me va a cuidar después del servicio? No. Es así, es sentar ese pensamiento y decir, obedece no a mí, sino que al Señor. Lo someto a la obediencia de Jesucristo. Él lo puede. Lo someto. Y yo digo, yo someto este pensamiento a ti, Señor. Pero tan terco, a rato vuelve. Y algunos de nosotros decimos, pues ya volvió, hay que dejarlo pasar. Sobre todas las cosas, cuidar y tomar cautivo. Tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. Cristo nos lo ha dado, pero tenemos que hacer un hábito. Tiene que ser una disciplina de nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes que no agradan al Señor? Que has estado dejando sembrarse y ya está produciendo fruto en su vida. Esto es clave. Destruye las mentiras fortificadas, toma cautivo los pensamientos y último, deja pasar la verdad. Deja pasar la verdad. Nosotros lo tenemos todo chueco. Si fuéramos soldados, ya nos echaría al bote. Court martial. Qué impotente, inútil. Lo que estamos haciendo, dejando pasar las mentiras y las verdades. Ahí. No dejamos pasar la verdad. Es duro, es difícil, la verdad es difícil. Quizás es difícil dejar, pero el resultado es rico. Te quedas libre. No hay fortalezas estando fortificadas en su vida. Checa si algo no es de Dios. En Filipenses 4 dice, apúntenlo porque después van a querer leerlo, de veras. Ya con esto termino. No dejen esa mentira pasar. Capítulo 4. Versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo, déjame subir a 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si nosotros, en lugar de preocuparnos y dejar ese pensamiento negativo afectarnos nosotros, oramos y damos gracias, y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su mente y su corazón en Cristo. Pero sigue. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Cuáles son los requisitos y cualificaciones para que pase algo a mi corazón? Ahí está. Si no es digno de alabanza, si no es bueno, si no es perfecto, no entra. Punto. Si no me edifica a mí o no edifica a los que me rodean, no entra. No entra. Todo lo verdadero, déjalo pasar. Todo lo digno, déjalo pasar. Todo lo justo, déjalo pasar.
Todo lo puro, déjalo pasar. Todo lo amable, así no van a pasar. Ni yo estoy convencido, la verdad tampoco. Todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Lo que también has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica. Y el Dios de paz estará con ustedes. No hay guerra, hay paz. Quizá hay guerra que nos rodea a nosotros, pero en este cuartel general hay paz. In this base, there's peace right here. I don't care what's happening around me, there's peace in my heart and my mind. Because I'm guarding my heart and my mind. I'm guarding that. Los pensamientos más fuertes son el timón de nuestras vidas. Destruye las mentiras fortificadas. Toma cautivo todo pensamiento. Deja pasar la verdad. La verdad de Dios, si no lees tu Biblia, no vas a encontrarla. Tienes que leerla. Los que lleguen a mejor no son los que les vaya bien en todo. Los que llegan a mejor son los que responden a los desafíos con una perspectiva de Dios. Amén. Considere este anécdota. Había una niña que ella amaneció, se parecía a Esmeralda. Ella amaneció con 3 pelitos nada más. Y esta niña dijo, me voy a hacer una trencita. Dilo. Voy a hacer una trencita. Ay, qué bonito. Lo hizo. Y tuvo un buen día. El siguiente día ella amaneció con 2 pelitos. Y esta niña dijo, voy a partir mi cabello por la mitad. Pelo por aquí, otro por ahí. Ay, qué bonito. Lo hizo y tuvo un día fabuloso. El siguiente día, ¿qué cree Jorge? Amaneció con... Está pensando bien, está llegando a mejor. Un pelito. Y la niña dijo, voy a hacerme una colita. Y lo hizo. Y tuvo un día maravilloso. Margarito está diciendo, pastor, no me pregunte. Pregúntame. El siguiente día amaneció sin pelo. Y ella dijo, ay, qué bueno, no tengo que arreglarme el cabello hoy. Se fue y tuvo un día asombroso. Mira, llegar a mejor y tener paz en el corazón no tiene en realidad nada que ver con las circunstancias, sino que es la manera que nosotros respondamos a las circunstancias. Y tenemos la decisión, es nuestra, decidir el timón. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo espero que hoy el barco de tu vida pueda empezar a tomar un rumbo mejor. Tienes todas las armas necesarias.
Si no sabe usarlas, estamos aquí para eso. Yo no sé usarlas perfectamente bien, pero lo que creo es que juntos yo voy a poder mejor usar esas armas. ¿Sí? Juntos lo vamos a hacer.